Bueno, buenas noches. Pues agradezco la invitación del Palacio de Bellas Artes a esta charla. Bueno, mi principal interés en esta breve plática será abarcar dos cuestiones que me interesan mucho de la producción de Diego Rivera. Sobre todo la idea de esta plática, que se llama de la cuarta dimensión a la pintura al fresco, no es tanto ofrecer un análisis de su etapa cubista. Ahorita vamos a ver que en la cuarta dimensión yo hago referencia a su producción como cubista, sino ofrecer un poco cuál era la importancia del uso de la técnica del fresco para Rivera, o sea, cómo lo justifica él en sus textos escritos, y cómo construye toda una retórica y un andamiaje teórico que le permite, a diferencia de otros muralistas, como es el caso de Siqueiros, utilizar el fresco como técnica y asegurar que el fresco es la manera correcta, local, pero a la par universal, de hacer arte para el pueblo. Al mismo tiempo, un poco esta charla nace de esta idea que Diego Rivera, cuando regresa a México en 1921 y pinta el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, este mural de la creación, él asegura que desde 1912, o al menos desde hace una década, había estado buscando la manera de cómo pintar al fresco. Y bueno, a mí lo que me interesa en esta plática es un poco ver cómo en realidad en esos años pues Rivera no estaba no solo no interesado en pintar al fresco, sino que tal vez tampoco tenía una inclinación en buscar un arte social ni político, y quién sabe ni siquiera si mexicano como tal, ¿no? Entonces, bueno, les decía, lo que voy a hacer es revisar un poco primero la producción cubista, característica pues de su producción que en la segunda década del siglo XX, y luego pasar un poco a toda la retórica que construyó en torno al fresco como técnica y por qué él estaba tan interesado en negar un poco ese cubismo y hablar más de la pintura como para el pueblo. Y vamos a ver que también de alguna manera sí era importante la etapa cubista, a diferencia de lo que él había dicho durante muchos años, que había sido cubista en pocas palabras. Le dijo a un poeta mientras lo entrevistaba que había sido cubista pues por pendejo, ¿no? Bueno, cuando regresa Rivera, les decía, en 1921, y hace esta alegoría de la creación en el anfiteatro, asegura que la pintura ha sido ejecutada a la encáustica, y cito, con los mismos elementos puros y el mismo proceso empleado en Grecia y en Italia en la antigüedad. Este procedimiento, que el autor restauró por su propio esfuerzo, gracias a la búsqueda hecha durante 10 años, es el más sólido de los procedimientos de la pintura. Eso dice cuando regresa en 1921. Sin embargo, ya pocos años después asegura: en la creación utilicé la técnica de la encáustica porque no podía pintar al fresco sobre paredes de cemento, ¿no? Entonces vamos a ver que muy rápido Diego Rivera, que luego empieza a pintar al fresco, y ahorita vamos a ver por qué el fresco es una técnica tan particular y no es nada más una pintura al óleo de gran formato, por qué le interesa pues hacer todos estos cambios, ¿no?, en su pasado todo el tiempo. Entonces, bueno, estas afirmaciones que son contradictorias me interesan por los temas que quisiera desarrollar en esta charla. Bueno, de lo que podemos sacar en claro es que primero, cuando Rivera regresó a México, en realidad se tuvo que enfrentar a buscar una técnica que le permitiera pues realizar el proyecto artístico que concebía en ese momento, en la segunda década del siglo XX, que tal vez en la tercera, bueno, en los años 20, que empezó a gestarse ya muy a finales de la segunda década del siglo XX. Entonces, bueno, vamos a ver primero la etapa, digamos, cubista un poco, porque me parece interesante volver a hacer estos años de producción que van más o menos de 1913 al 16-17, porque Rivera reniega de esta parte de su producción, pero es importante pensarla tanto en términos de la técnica y de las técnicas que utiliza en ese momento, como en términos de la manera en la que reconfigura su percepción un poco del espacio y de lo que puede llevar como enseñanza el cubismo al espacio de los murales, ¿no?, como el que tenemos aquí. Como ustedes saben, el cubismo es reconocida como una vanguardia que se desarrolló sobre todo en París durante la primera década del siglo XX por Braque y Picasso,
Es un tipo de pintura que rompe con las convenciones, digamos, de la pintura como se había entendido desde el Renacimiento, en cierta manera, como esta idea de la perspectiva piramidal que te permite ver la ventana al mundo de Alberti. Se empieza a ver desde el siglo XIX transformada por movimientos como el impresionismo y el postimpresionismo, que salen a la calle y empiezan a ver la luz y a percibirla de otra manera. Y bueno, entonces esta ventana al mundo se empieza a transformar y la tela se vuelve un espacio también con características ya bidimensionales, ¿no? Que ya no intenta recrear una ventana, sino intenta hacer un espacio, digamos, por sí mismo. Y bueno, lo que tiene el cubismo es que intenta hablar un poco de la realidad, pero desde diferentes puntos de vista. De hecho, se conocen generalmente la etapa analítica, que es una etapa, la etapa primera, digamos, el cubismo se vincula con Picasso y las señoritas de Aviñón, esta primera tela en la que se ven con reminiscencias también del arte africano y un poco exótico, un tipo de perspectiva diferente que rompe con la perspectiva tradicional, que intenta ver los objetos, representarlos desde diversos puntos de vista. Y bueno, luego la etapa sintética, que se le conoce igual más asociada al trabajo luego de Juan Gris, que tiene que ver con plasmar un poco los objetos a partir de su significado esencial y más de juegos con las superficies. Vamos a ver que Rivera mismo tiene una incursión en este tipo de ejercicios cubistas y bueno, que igual pasa de una cierta perspectiva cubofuturista, ahorita vemos un poco de algunos ejemplos para que no sea tan en abstracto, a estos ejemplos más sintéticos. Pero bueno, entonces yo lo que voy a hacer en ambas partes, en esta parte del cubismo y en el fresco, es estar hablando mucho de los textos que escribió Rivera, porque también me interesa mucho el aspecto retórico que hay de parte del pintor por justificar la pintura que está haciendo, ¿no? Y creo que es muy interesante verlo porque te ayuda a entender qué estaba haciendo, pero también es interesante siempre leer estos textos con un ojo crítico, ¿no? Que te permitan también ver un poco las trampas que estaba haciendo, lo que le interesaba justificar, lo que le gustaba decir, lo que no le gustaba decir, etcétera. Entonces, bueno, también por último, una pequeña aclaración, estoy avanzando, es que también me gusta mucho toda esta primera parte que les voy a platicar un poco de su concepción del cubismo, van a ser que es en cierto sentido como muy abstracta y que puede ser un poco difícil, pero justamente es interesante porque luego estas preocupaciones que son de orden formal, podríamos decir, esto es como de orden de cómo va a pintar de una manera muy técnica y muy filosófica, pues no contrastan mucho esto de la cuarta dimensión luego con el tipo de justificación que hace, que igual es filosófica y transhistórica, muy elevada, pero que tiene una aplicación muy particular que es la pintura mural, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algunas partes y algunas otras se las platico. En sus años cubistas, Diego Rivera estaba ampliamente interesado en las teorías sobre la cuarta dimensión y la geometría no euclidiana, particularmente por aquellas que ofrecían los tratados de Poincaré publicados a partir de 1902. Este interés era compartido por varios de los integrantes de la vanguardia parisina, sobre todo por aquellos pintores cubistas que difundieron una vertiente de este movimiento que se había alejado bastante de aquel practicado por Picasso y Braque. Apollinaire, quien es un crítico muy importante del cubismo y un crítico que también escribe, ya hace poesía visual, ya hace una serie de ejercicios vanguardistas en el terreno de la poesía, hablaba ya en sus meditaciones estéticas de 1912 de la importancia de la cuarta dimensión para los nuevos pintores. Y decía Apollinaire en aquel entonces: hoy los sabios ya no se atienen a las tres dimensiones de la geometría euclidiana. Los pintores se han visto llevados a preocuparse por nuevas medidas posibles del espacio que, en el lenguaje figurativo de los modernos, se indican todas juntas brevemente con el término de cuarta dimensión. Estas teorías de la cuarta dimensión buscaban poner en duda la concepción euclidiana del espacio, basándose en la distinción entre el espacio visual, táctil y motor. La geometría euclidiana, digamos, es una geometría que la que nos es más familiar, donde las líneas paralelas, por ejemplo, no se juntan nunca, ¿no? Dos paralelas, digamos que son dos líneas que nunca se van a encontrar en ningún punto del plano. Desde el siglo, bueno, desde hacía más tiempo, pero sobre todo en el siglo XIX empiezan a surgir una serie de teorías científicas que a los artistas y a los pintores les interesan porque
proponen otras maneras de entender el espacio. De hecho, uno piensa, por ejemplo, en una geometría no euclidiana muy fácil de pensar, es el de la esfera. En una esfera, unas líneas que son paralelas, en realidad sí convergen en ciertos puntos, si ustedes lo piensan, más que en un plano. Entonces, bueno, como en este tipo de cuestiones los pintores estaban muy interesados, y hay que pensar que era una cosa sobre todo espacial, porque también la cuarta dimensión nos puede remitir a la cuarta dimensión como el tiempo ahora, por eso viene también de postulados que hizo Einstein mucho después, ¿no? Entonces, en este momento, la cuarta dimensión se realizaba un poco a partir de cómo se situaba el pintor en el mundo, alguien en el mundo, y podía de alguna manera pintar en la tela algo que no era completamente visible, pero que sí se podía percibir, tanto por la tactilidad del mundo, es decir, por el espacio que se rodea y se percibe de alguna manera sensiblemente, tanto por la motricidad del observador, que puede ver, por ejemplo, desde un mismo objeto desde diferentes puntos de vista. Bueno, Diego Rivera siguió mucho a un par de pintores de aquellos años, que eran Gleyses y Metzinger, quienes decían, por ejemplo, veamos un poco lo que decían, que era toda una mezcla entre unas ideas científicas y un poco también cargadas hacia la teosofía y la mística, quienes decían, el cubismo va más allá de la cosa externa para envolverla y aprenderla mejor. No basta con mirar el modelo, hay que pensarlo. El pintar lo transporta a un espacio, a un tiempo espiritual y plástico, desde el cual no resulta una ligereza ya hablar de la cuarta dimensión. El cubismo se adscribe a la representación de la realidad interior, la única que cuenta desde el punto de vista del arte. Fin de la cita. Diego Rivera no solo leyó y mantuvo un estrecho vínculo con Metzinger, Gleyses y Apollinaire, sino que consultó directamente la obra de Poincaré. En una carta dirigida a otro vanguardista, Marius de Zayas, explicita las mismas preocupaciones sobre el color y la forma, lo accidental y lo substancial. Esto en el año de 1916. En este documento, Rivera afirma que el pintor parte de dos principios opuestos e indisolubles: la existencia de las cosas en el espacio real, visual y físico, y su existencia en el espacio real, suprafísico y espiritual. Les decía, lo que me interesa aquí es señalar cómo Rivera está pensando en términos formales muy complicados, pero en realidad de lo que no hay ningún indicio mientras él está en la vanguardia parisina, ¿no? Además a la que llega después de un tránsito por una formación muy académica, luego por el simbolismo, por un acercamiento al modernismo, luego por su estudio en España, un poco más también naturalista, si se quiere igual impresionista, que se acerca ya tardíamente cuando el cubismo incluso es una vanguardia un poco tardía, es que son términos muy formales, ¿no? Y en realidad de lo que no parece haber indicio en esos años, ni en las obras, ni en los textos, ni en la correspondencia que mantenía con diversos actores de la cultura mexicana, es de la preocupación por una preocupación social, de un arte social que tenga una dimensión moral, ¿no? Probablemente es hasta 1916 o 17, gracias a su amistad con Elie Faure y su contacto con los emigrados rusos revolucionarios, a muchos de los cuales conoció gracias a Angelina Belov, su mujer de aquel entonces, que el pintor comienza a transformar su visión del mundo y a cambiar radicalmente sus intereses. En 1919, hasta el final de esa década, cuando se reúne con Siqueiros en París, tiene una mirada bastante más clara de lo que va a realizar en el futuro, ¿no? De esa obra que tal vez nos es más familiar, muralística. Entonces, si no fue hasta ese entonces cuando Diego Rivera pensaba desarrollar una práctica artística con un contenido y una finalidad social y política, ¿por qué sería importante volver a su periodo cubista? Bueno, yo creo que hay dos razones principales. Una es que como pintor cubista pues es bastante bueno y se le pueden reconocer muchos argumentos y es una pintura interesante. Hay aquí muchas colecciones que tienen obras como el Carrillo Gil, el Dolores Olmedo, incluso en el Museo Nacional de Arte hay obras de este periodo y es muy interesante, digamos, por sí mismo. Pero para un poco los fines de esta charla, a mí me interesa retomar una cuestión que ya había dicho Olivier Debras, que es durante esta etapa que el estudio del espacio, las técnicas y los materiales se empieza a gestar de manera significativa para su trabajo
posterior dentro del muralismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco este cuadro de las mujeres en el pozo. Si se fijan, es un poco lo que les platicaba aquí, todavía está más imbuido de esto que se conoce como cubofuturismo, que era un poco hacer una serie de retratos de la realidad a partir de diferentes perspectivas. El espacio está muy descompuesto en diferentes fragmentos. Y bueno, este es un cuadro del año siguiente, el arquitecto, un retrato de Jesús Acevedo, una persona que fue cercana a Rivera, un arquitecto. Y bueno, aquí se empieza a ver también cómo él ya empieza ese gran atiborramiento que vemos aquí, empieza a desaparecer en esta segunda parte más sintética de su producción, de cuyos ejemplos, pues estos cuadros serían todavía más representativos, ¿no? Donde aquí lo que importa ya es un poco plasmar sobre la tela elementos sintéticos, yuxtaponer superficies que conviven, más que hacer esta representación batiborrada y desde diferentes puntos de vista de los objetos y de la realidad, ¿no? Son composiciones mucho más planas. Y lo que es interesante también en estas composiciones es que en muchas de ellas, no se alcanza a apreciar aquí porque son óleos que pues en una pantalla digital, ahorita vamos a ver que igual lo bueno de tener un fresco aquí es que nos damos cuenta de la diferencia entre proyectar una imagen como esta y poder ver un original, ¿no? Lo cual es una gran diferencia. Pero en estas obras también son interesantes porque Rivera pudo experimentar aquí con la tela de diferentes maneras, ¿no? Pudo, por ejemplo, generalmente los pintores trabajan las telas, le ponen una primera imprimadura, que es una especie de preparación sobre la cual se pinta. Y aquí Rivera algunas veces no preparaba toda la tela, preparaba solo algunas partes. Igualmente, como se puede ver aquí en la parte más baja del cuadro, utilizaba peines para hacer ciertas texturas, utilizaba ciertas zonas donde hay un puntillismo, podía experimentar pues con materiales, incluía acerrín en algunas de sus telas, en fin, hay en este momento, les decía, un tipo de investigación muy importante, no solo en el terreno del espacio, porque a fin de cuentas además el cubismo es una interrogación sobre cómo representar los objetos y un poco el espacio en el espacio de la tela, sino también hay una investigación formal y de materiales muy importante que Rivera en realidad pues no reconoce, ¿no? Él cuando regresa ve esto como una pintura burguesa decadente en la cual estuvo metido pues por un error. Dos asuntos rápidos antes de pasar al fresco. Una de las cosas que también se le atribuía en algún momento al periodo cubista es que aquí Rivera pudo expresar ya claramente una afinidad con la Revolución Mexicana y bueno, por otra parte, que es como le llamó un crítico de arte muy importante, es que era a través del cubismo que Rivera había descubierto a México otra vez, ¿no? Le llamaba el cubismo de Anáhuac, de hecho. Entonces, bueno, es interesante por ejemplo, este es un cuadro muy emblemático de la colección del Munal, el Paisaje Zapatista, porque, bueno, parece que el cuadro no se llamó Paisaje Zapatista inicialmente, sino El Guerrillero en realidad, y sí tiene una serie de elementos mexicanos, pero es muy interesante que estos elementos mexicanos, más que igual remitir a un nacionalismo muy fuerte por parte del pintor en aquellos años, son interesantes pensarlos en términos de las teorías del color que se discutían en ese entonces. Un pintor de la vanguardia parisina que se llama Robert Delaunay, quien practicó mucho el orfismo, pero también el cubismo y estaba interesado en el color, había leído con mucho cuidado a dos postimpresionistas, a Signac y Seurat, quienes estaban muy preocupados también en la teoría del color a partir de unos estudios de un químico que hacía telas, de hecho, que se llamaba Chevrel, que le interesaba un poco la disonancia de los colores y cómo los colores vibraban en la retina del espectador. Entonces, bueno, también sí está esta parte mexicana, pero parece que también lo que estaba buscando Rivera al incluir estos árabes era también hacer investigaciones de carácter formal, ¿no? Entonces, bueno, les digo, es interesante toda esta etapa porque viene a ser muy significativa para el trabajo que hizo después, pero tal vez no en los términos que él lo justificó, ¿no? Es decir, tal vez no en términos de una
encuentro con la mexicanidad ni un encuentro con la Revolución Mexicana, sino en los términos de lo que pudo significar esta experimentación formal y esta experimentación con los materiales. Bueno, vayamos ahora sí al asunto del fresco, que es lo que me interesa también. Bueno, esta es una pintura un poco de transición del 19, se llama El Matemático. Es interesante porque creo que uno de de los mayores avances que logra pintura a través del cubismo es el manejo del espacio, retomando a Cézanne, que era un pintor que se había planteado también cómo representar el espacio, pero a partir de volúmenes en la superficie de la tela y ya no con esta perspectiva piramidal, les digo. Y bueno, aquí es muy interesante que, si se fijan, no hay esta sensación de profundidad que van a tener igualmente los murales, ¿no? Ahorita podemos volver a este como ejemplo, que está aquí, está muy grande, está muy bien, porque no se ve este sentido de la profundidad, ¿no? Sino otro manejo del espacio, que es justamente algo que yo creo que es muy importante a partir de su trabajo dentro del cubismo. Bueno, la pintura al fresco, a diferencia de lo que se podría pensar, no es una pintura al óleo en dimensiones mayores, sino que tiene sus propias peculiaridades plásticas y técnicas. En primer lugar, el mural va sobre una pared, así que no debe crear una ilusión de espacio que haga parecer un hoyo en esta, a la manera de un trampantojo. Asimismo, la superficie debe de tener un fondo homogéneo y mate, no demasiado brilloso, adaptado al espacio arquitectónico. Esta pintura a gran escala, además, debe considerar a un espectador que es ambulatoria. El fresco buono o verdadero fresco, conseguido por los pintores del Renacimiento italiano y después por los artistas mexicanos del siglo XX, consiste en pintar sobre el yeso y la cal apagada cuando todavía están húmedos. Cuando el agua se evapora, la cal absorbe ácido carbónico del aire, de manera tal que se crea una delgada capa de carbonato de cal que incorpora el color y el fondo a la superficie. La piel del fresco se vuelve así insoluble al agua y adquiere un brillo particular. Como el mismo Rivera asegurara en uno de sus textos, la pintura al fresco no es una pared pintada, sino que es una pintura que es una pared. El fresco es una técnica, digamos, que no está encima de la pared, no está como pintada encima, sino por el mismo procedimiento químico que implica, se adhiere, se vuelve un poco la pared misma, ¿no? Por eso si le cae agua, no te la llevas, y si ustedes rascaran el fresco de Rivera, que esperemos que no, pues se viene con todo y la pared, no es que sea una pintura encima de la pared. Bueno, la dificultad técnica del fresco consiste en conocer bien las proporciones de los materiales para tener una superficie consistente y duradera al final del proceso. También en que las partes húmedas deben de trabajarse por jornadas bien calculadas, pues se tiene poco tiempo antes de que el muro comience a secarse. Ustedes saben, el fresco justamente viene porque se trabaja cuando está fresco. Por este motivo, las figuras y los detalles se deben de tener bien ideados antes de comenzar el trabajo, a diferencia de lo que sucede con otras técnicas que posibilitan la improvisación y la experimentación. En los primeros años de la segunda década del siglo XX, los muralistas se vieron, de la tercera, en los años 20 del siglo XX, los muralistas se vieron inmersos en la tarea de desentrañar los secretos de los procedimientos murales, los cuales constituyeron el rasgo más sobresaliente de la Escuela Mexicana de Pintura, o lo que es igual, de la corriente artística moderna de México por antonomasia. En esta búsqueda, como se ha señalado, no solo el conocimiento de las técnicas del fresco y de la encáustica eran importantes, sino la adecuación de un lenguaje plástico al entorno arquitectónico y la proyección de una obra con base en principios geométricos de perspectiva y juegos ópticos. Entonces, bueno, la verdad es que si hubo un personaje, nada más para decirlo rápidamente, que se interesó desde 1910 por este tipo de expresiones, fue el Dr. Atl. Él sí está muy interesado y de hecho les iban a dar el mismo anfiteatro que pintó Rivera, pero bueno, empezó la revolución y ya no se hizo nada. Y bueno, entonces en realidad la primera experimentación y el redescubrimiento de las técnicas como la encáustica y el fresco se dio en los primeros murales de la Escuela Nacional Preparatoria, sobre todo en el terreno del fresco. Los murales de Diego Rivera, Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Fernando Leal trabajó la encáustica y Jean Charlotte trabajaron con esta técnica, ¿no? Y bueno, es curioso cuando lees un poco lo que le dice Rivera o lo que dice Charlotte o lo que dicen los unos y los otros, pues es toda una pelea en realidad por establecer quién utilizó primero la técnica,
de dónde la sacó quién se la robó al otro. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita por qué es tan importante esta discusión en torno al fresco, ¿no? Vamos a ver que, además de estas características particulares que les platico, Rivera construyó toda una retórica en torno al fresco como el tipo de arte que le permitiría hacer un arte para el pueblo expresado en términos locales, pero a la vez universales. Bueno, una vez establecido como un renombrado muralista, cuyas obras abarrotaban entre polémicas y panegíricos los espacios públicos, Rivera ideó un complejo discurso sobre el fresco. Según dejó dicho en numerosos escritos, esta técnica era universal y particular, objetiva y subjetiva, metafísica pero ecuménica. Evidentemente, los murales que él había pintado eran la expresión más puntual de todo ello, y él, a su vez, era el heredero y mayor exponente de esa tradición. El desarrollo de nuestra época, decía, es una marcha continua y acelerada hacia la colectivización. De ahí la necesidad de una pintura mural, el arte colectivo por excelencia. Y cito las palabras de Rivera. La moderna y avanzada arquitectura actual ha dado a esta pintura su razón de ser, como nunca antes había sucedido. La inigualable trinidad de la construcción moderna, acero, cristal y concreto, constituiría por sí sola la mejor razón para que en nuestros días naciera la pintura al fresco, si dicha técnica pictórica no fuera tan antigua como la primera construcción en la que el hombre empleara mezclas basadas en cal o cemento para llevar a cabo esfuerzos arquitectónicos. La pintura al fresco es la única técnica pictórica que con la misma facilidad se sitúa en las ligeras y pujantes estructuras de acero, cristal y concreto que se elevan en la actualidad que en los gigantescos y pesados muros de la arquitectura antigua. Cierro la cita. Así, aunque la pintura al fresco era una técnica nacida desde los tiempos más remotos y antiguos, se presentaba ahora, transhistóricamente, como la más eficaz para las modernas construcciones. Esto era posible porque Rivera defendía que las cualidades estéticas de una obra de arte le son inherentes, esenciales, permanentes. No tienen en realidad una época. De ahí que pudiera afirmar en un tono metafísico que sus frescos en Detroit, los cuales veremos ahorita, y decía el pintor, son una verdad subjetiva y objetiva del tiempo y el espacio. Nos podemos acordar también un poco de lo que decía en su época cubista, ¿no? Vamos que hay un cierto vínculo de alguna manera. Y bueno, la noción misma de arte para Rivera incluso se vinculaba con la técnica del fresco. En la biografía que le narró a Bertram Wolf, un personaje que aparece aquí representado, de hecho, en la parte derecha, y que fue uno de los biógrafos de Rivera, de los varios biógrafos, Rivera aseguró que para que el arte debía llegar a lo más hondo del pueblo, y este arte contemporáneo, decía Rivera, debía de ser sencillo, claro y transparente como el cristal, duro como el acero y adherente como el concreto. La confianza en la materialidad del fresco y la visión del porvenir histórico como un tiempo de colectivización estaban, por supuesto, ligados a su entender marxista de la historia. Colectivización, podemos ver en sus murales, tenía un significado amplio: obreros, máquinas y ciencia, un hombre controlador del universo dentro de un artilugio con proyecciones cósmicas y microscópicas, avionetas, puentes y grúas constructoras. El devenir de América era visto como un todo y representada con un Coatlicue completamente mecanizado, forjada de piedra, ahora la veremos, a la clase trabajadora y a la expresión máxima del devenir americano. Según explicaba en otro de sus textos, el arte netamente americano sería el producto de una fusión entre el maravilloso arte indígena derivado del profundo abismo inmemorial del tiempo en el centro y en el sur del continente, y decía de América, de México, América Central, Bolivia y Perú, y el arte obrero industrial del norte. Bueno, aquí puse algunas imágenes un poquito también para ver cómo hace esta construcción y de la importancia que se fijan que hace este vínculo del fresco como algo universal e inmemorial que se hunde en los abismos del tiempo, como el mismo arte prehispánico y colonial del cual es heredero, a la par con los temas que le impresionan mucho del arte de la sociedad norteamericana. Pues un poco este es un fragmento también
de los murales que hace en la década de los 20. Esto es en la Secretaría de Educación Pública, donde hace una construcción muy amplia de pinturas al fresco. Y bueno, lo que comparten de alguna manera todos estos murales, como hace después en Chapingo y después en el Palacio Nacional, es que comparten un poco un imaginario mexicano, ¿no? De hecho, bueno, el Palacio Nacional es una gran épica del pueblo mexicano en su devenir histórico universal. Y en todos estos murales, pues obviamente está el pasado prehispánico, el paisaje mexicano, bueno, incluso está la tierra, sus frutos, aparece un poco máquinas, pero son unas máquinas pues bastante poco sofisticadas, digamos, y bueno, aparecen más bien eventos como la conquista, el arte prehispánico. Y bueno, cuando Rivera va en los años 30, primero, bueno, tiene su gran exhibición en Nueva York, hace una serie de murales ahí, va a San Francisco antes de pintar este mural de acá, que ahorita vemos que no lo pinta para aquí, para Bellas Artes. Pero bueno, desde estos murales, aunque aquí no se ve tan grande, hay claramente este sentido que además fue una cosa que se plantearon también, fueron debates marxistas mexicanos de cómo un país que no era desarrollado industrialmente podía tener esta revolución del obrero. Fue este encuentro con la civilización de Estados Unidos, ¿no? De esta sociedad altamente industrializada, la que también lo lleva a plantear el fresco como la técnica para hacer los murales, pero también como el punto de encuentro de esa sociedad milenaria con la sociedad industrial avanzada para poder hacer un gran arte americano. Aquí en este mural del Instituto de Arte de San Francisco, que se llama ¿Cómo se pinta un mural?, pues se ve un poco Rivera al centro realizando el mural y se ve a sus ayudantes haciéndolo y se ve, bueno, una fuerte presencia de la arquitectura y la ciencia, pero también se ven sobre todo los obreros, ¿no? Y se ven las grandes construcciones. Y bueno, esto es todavía más evidente en Detroit, es solo un fragmento, donde Rivera pinta pues esta especie de entidad mecánica, que es una máquina industrial, pero que bueno, es como una especie de Coatlicue, ¿no? De esta diosa madre mesoamericana disfrazada de máquina, que viene a ser este punto de encuentro entre esa civilización milenaria y el arte industrial norteamericano. Este mural es interesante también en esos términos. Yo creo que Rivera, al final en sus trabajos y en su obra, a diferencia, por ejemplo, de Orozco, que es mucho más catastrofista, tenía una visión bastante positiva pues, del progreso y una visión histórica en la que el progreso y la ciencia sí podrían llevar a la humanidad a un estadio mejor, ¿no? A un estadio que en última instancia pues, significaba una vuelta al comunismo primitivo perdido, en términos muy banales y muy lineales y muy generales. Este mural que también hace en Estados Unidos, probablemente también saben, es un mural que hace para el Centro Rockefeller, este gran centro enclavado en Manhattan. Y bueno, es un mural que es censurado porque aparece la figura de Lenin, ahí yo no la puedo ver, pero ustedes sí la pueden ver. Y bueno, es también toda esta idea, el hombre controlador del universo o el hombre en la encrucijada, es justamente este personaje que de alguna manera está, si se fijan, aparece un poco el Sol y los planetas, pero también las células, va de lo micro al macro, está en un punto en el que puede detener de alguna manera las fuerzas de la naturaleza y también un poco las fuerzas de la historia para hacer una promesa un poco de un futuro mejor, ¿no? Realmente no es del todo catastrofista, o sea, se ven, claro, se ve el ascenso del fascismo, se ve por una parte la sociedad Lenin uniendo a los pueblos, pero también se ve a la burguesía, se ve ya el cataclismo, la guerra, pero bueno, es sobre todo un hombre en la encrucijada que puede tener un buen futuro, digamos, ¿no? Más allá de todo lo catastrófico que pueda ser, hay una cierta esperanza también en la ciencia y en el progreso. Es interesante también que Rivera esté utilizando el fresco porque otro de sus antes allegados, ahora gran rival en los años 30, es David Alfaro Siqueiros. Siqueiros es interesante justamente y se discute de hecho mucho más que Rivera en términos de la técnica, porque Siqueiros fue un pintor que utilizó las técnicas modernas de construcción
es decir, la piroxilina, por ejemplo, nuevos materiales, que es los trabajos que están aquí de Siqueiros son con piroxilina. Él utilizaba la técnica de la industria con la que se pintaban los coches, utilizaba el cine, la fotografía, pistolas de aire, un poco en el entendido de que el arte, para que fuera un arte verdaderamente contemporáneo, debía utilizar técnicas contemporáneas y no milenarias, como era el caso de Rivera. De hecho, en un documento que está en la Sala de Arte Público Siqueiros, escrito originalmente en inglés mientras Siqueiros estaba en Los Ángeles también, los muralistas hay que recordar que para esos años son también, digamos que sí se sacan toda esta onda de ser como el canon americano, pero tampoco tenían una contraparte estadounidense, ¿no? Realmente el gran movimiento artístico estadounidense es posterior, de finales de los años 40 hasta la llegada del expresionismo abstracto, pero en esos años los artistas mexicanos son incluso en Estados Unidos, pues los grandes artistas americanos. Entonces los tres estuvieron bastante tiempo allá, tienen diversas obras y bueno, lo interesante es que Siqueiros en Los Ángeles escribe en 1930: el así llamado Renacimiento mexicano es un ejemplo importante de un arte que no fue revolucionario. Podrá ser moderno, pretendía ser moderno y es arcaico. Pretendía ser monumental y resultó pintoresco. Se pretendía proletario y resultó populista. Intentó ser subversivo y resultó ser místico. Aspiró a ser internacional y se volvió folclórico. Se inició alrededor de la revolución y resultó oportunista y política y estéticamente contrarrevolucionario. ¿Cuál fue la causa? ¿La falta de ideología revolucionaria entre los miembros del sindicato que le dio vida? Sí. Pero el problema fue, sobre todo, la falta de una técnica revolucionaria correspondiente. Con un órgano de iglesia, concluía Siqueiros, es imposible producir música subversiva y revolucionaria. Los murales de Siqueiros no solo proponían una técnica más novedosa, definitivamente, sino que no veían con los mismos ojos a Estados Unidos. De hecho, el mural de América Tropical o Mitin Obrero, que fue censurado, pues ponían más bien de manifiesto la desigualdad en la sociedad estadounidense, más que un cierto optimismo por el futuro, como es el caso de Rivera y como serían en particular, por ejemplo, los murales de Detroit, que hacen toda esta... Detroit además es una industria que pues era el gran auge del automóvil y todo este imaginario fordiano de la modernidad, y que hoy, curiosamente, pues es una ciudad más o menos abandonada y que no tuvo ese futuro industrial prodigioso que iba a tener. Bueno, como contraparte de este argumento, Rivera construyó un argumento que le permitía conectar técnicamente el pasado ancestral con el futuro. Según relató, cuando él regresó de Europa, el pintor tuvo la fortuna de poder encontrarse con ese saber proveniente del abismo inmemorial del tiempo. Y dice Rivera: volví de Francia en el año de 1921 en busca de muros que pintar. Nunca había pintado al fresco y aprendí la técnica de mi oficio con los pintores de brocha gorda, ya que estos artesanos itinerantes habían conservado vivo el arte de la pintura al fresco desde los tiempos remotos precortesianos, cuando toda la superficie y las esculturas de los templos de la antigua arquitectura india estaban cubiertos al fresco con hermosos colores. Cierro la cita. La antigua tradición se había conservado durante la colonia. De hecho, Rivera relata cómo en el siglo XVI algunos indios fueron enviados a Italia a entrenarse como pintores, donde descubrieron y se dejaron influir por los primitivos italianos. Esa tradición de calidad estética superior, decía, a la europea, la mexicana pues, perduró de generación en generación durante el virreinato, a tal grado que todavía era posible observar en las pulquerías de principios del siglo XX algún magnífico fresco ejecutado por los artistas mexicanos. Como último eslabón de esta historia de la tradición mexicana universal, aparece el mismo Rivera, pues aprendió la técnica de uno de sus ayudantes, Ramón Alba Guadarrama. Y decía Rivera, uno de esos obscuros y magníficos pintores de pulquería, los verdaderos mantenedores, sin nombre ni fama, de la gran tradición de la pintura mexicana. Alba Guadarrama, aseguraba el pintor, había ayudado a pintar la iglesia de Tenancingo y Tizayuca, y sonreía socorronamente de Charlotte, que se atribuía el primer fresco hecho en México.
pues nunca ha habido durante los últimos 4 siglos ningún pintor decorador en México, maestro en su oficio, que no le haya sido bueno pintar al fresco. Tengo el orgullo, decía Rivera, de haber aprendido de ellos ese oficio y no de ningún otro pintor europeo. Cierro la cita. Con este panorama podemos entender por qué les preocupa tanto tal vez a Charlotte, a Rivera, estos primeros murales que realizaron durante los primeros años de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo que estaba en juego con el redescubrimiento de la técnica era el armazón teórico que se había ideado alrededor del fresco. En la visión de Rivera, el fresco era lo que había permitido a los muralistas y al arte mexicano acceder desde su particularidad histórica al devenir universal. La ruta no era europea claramente, sino local. Y ese devenir universal era absolutamente americano. Hay que aclarar aquí, sin embargo, que no fueron los muralistas los únicos que concibieron un aparato teleológico cuyo inevitable resultado era la expresión universal de valores estéticos a partir de una tradición local. Justino Fernández, quien fue mucho más cercano al trabajo de Orozco que Rivera, declaró en su Historia Moderna y Contemporánea de México, y esto lo dice un gran crítico de arte mexicano: el arte mexicano expresa en sus planos más hondos que México por fin ha llegado con plenitud a su autenticidad, que ha asumido su responsabilidad como pueblo y que al expresar su vida, su conciencia y sus problemas en sentido propio, se ha expresado en relación con los demás y por lo tanto ha obrado en verdad en plano universal. El sentido del arte es capital en nuestra cultura porque ha nacido de nuestras entrañas históricas. En él se resume y amplifica nuestro ser, nuestra historia y nuestras posibilidades futuras. La manera de expresar, cierro la cita, la manera de expresar esto no dependía del discurso, de las formas o del contenido. Estaba supeditado también por la técnica, y la técnica para Rivera no era otra que el fresco. En este sentido, es importante entender estos murales en términos de una tecnología y de una particular materialidad. Los frescos son imágenes, y como toda imagen, dependen de un tipo particular de tecnología. Por esto he querido hacer hincapié, como otros han señalado, en que el panorama del renacimiento mural en México debe incluir una consideración sobre técnicas y materiales, así como sobre la concepción que de estas tuvieron los propios pintores. Eso es todo, gracias.